especialmente por haber conocido a Laura, acá hay compañero de la comisión, viste que tenía todos los sacos en la Placita Isidora, como claro, sí, también, ¿no? Y la más famosa de los Bonaparte, digamos, en Argentina la más famosa de los Bonaparte, que tiene una historia sensacional, que se nos puede ir la vida, pero para compañeros que estamos acostumbrados a este tema de derechos humanos, yo quiero decir que la imagen que tengo de Laura, mucho más joven, hace 30 o 40 años, Laura, quiero que nos ponemos a los familiares acá, los familiares desaparecidos siempre dicen. Bueno, Laura tenía a su marido, a sus 3 hijos, y a 2 de las parejas de sus hijos. Tenía un cartel con 6 familiares, y sin embargo venían nuestros actos, nos retaba porque hacíamos las cosas bien o mal, y nos retaba porque éramos a veces muy oficialistas, pero siempre nos lanzaba al ruedo a pelear. Yo a mí lo conozco llamándola, diciéndole, porque no sé, vos que estaba preocupado por la madre está grande. Sí, no, las últimas veces. Luis, la vamos a buscar, quédate tranquila. Luis, la vamos a llevar, quédate tranquilo, viene con nosotros. ¿Viste? Pero, no, que las últimas veces yo quedaba como el malo de la película, porque ya ella cada vez no estaba tanto para participar en nuestro público. Bueno, pero a nosotros venía y nos ayudaba. Y nos ayudó mucho hasta el último momento. Yo no sé cómo así. Sí. No me voy a olvidar nunca un día que le doy la mano para salir al escenario. Se apoya y cuando le quiero dar la otra mano me hace así. Era esa era la madre de Luis. Y después también uno tiene la tentación de ponerse a hablar de Luis, ¿no? Luis tiene el currículum de un revolucionario. Veo algunas cosas, porque hoy es el libro, hoy vamos a hablar del libro. Sí, Periodista, comenzó la militancia del Movimiento de Liberación Nacional en el MLN, sí, a fines de la década del 70, y después continuó a mediados. Claro. En el año 66. Bueno, 66. Tenía 16 años. 16 años. Y después continuó en la Confederación General de Trabajo, CGT de los Argentinos, ya a comienzo de la década del 70 militó en la JTP, donde fue responsable de su periódico, y en la organización Montoneros. También participó del bloque peronista de prensa. Como periodista entre el 73 y el 75 trabajó en la Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina. Comenzó su exilio en octubre del 75, su primer destino fue Venezuela. En marzo de 1976 fue a México, donde permaneció hasta mediados del 77, momentos en el que se fue a Panamá, donde se quedó hasta fines del 78, cuando volvió a México. En Panamá participó de grupos que apoyaban al gobierno del general Omar Torrijos Herrera y los movimientos de insurgencia que se desarrollaban en América Central. En México trabajó como periodista en la revista Supervivencia, dedicada a temas de ecología, y en el diario La Jornada. Participó de la fundación de la Federación Latinoamericana de Periodistas y fue el jefe de la redacción de la revista Ciencia y Desarrollo, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También integró el Comité de Solidaridad ante el Pueblo Argentino y la Comisión Argentina de Solidaridad. Volvió a la Argentina en el 84 y continuó con su trabajo de periodista en el diario La Razón, para que coordinó la cobertura del juicio a las juntas. En esa época militó en el Sindicato de Prensa en la agrupación Liberación. Desde el 87 trabaja en el diario Página 12, donde es el actual suscriptor. Bueno, era. Bueno, todo esto. Después siguen los libros y Sí, ahora soy columnista, ¿no? Claro. Escritor, ¿qué más? Los sábados. Tenemos todo. Bueno, yo también sé que era el hijo que Laura decía que era el hijo más movedizo de todos, por no decir me sacó caras verdes, y que lo mandó a estudiar trompeta, ¿no? Oye, mi mamá tenía 2 fijaciones.
Una era que aprendiéramos a nadar todo, porque ella se crió al lado del río Paraná. Claro, Y la otra era que tuviéramos un instrumento de música cada uno. Y los cuatro éramos, bueno, la hermana más chica que tocaba para el concierto era la mejor, pero los demás éramos sordos. Así que bueno, todo esto, ahora, lo que no sabía hasta encontrarme con este libro, de que tenían una relación con Bonaparte, que excedía a toda esta historia de esta familia, que es profunda, intensa y riquísima, ¿no? Entonces, uno, por eso digo, podríamos hablar de esta familia, podríamos hablar de la madre, de manera infinita. Nos metemos en el libro, me parece, ¿no? El libro también tiene cosas familiares. Claro, también tiene cosas familiares. En el libro yo veía, hay algunas preguntas. ¿Cómo te llegó este manuscrito? ¿Cómo te llegó este manuscrito? Sí. Yo tenía una de las hermanas de mi mamá eran Muñeca, Mami y Chiquita. Mi mamá era la única que se llamaba Laura, es un nombre normal. Mi abuela era muy posesiva y también lo manejaba mucho a mi abuelo porque estaba enfermo el señor. Y atrapó a una de las hermanas, Chiquita, para que se quede con ella. Y Chiquita vivió con ellos, con mis abuelos, hasta que se murieron mis abuelos. Ella se quedó con todos los papeles que quedó del abuelo, del padre. Y cuando se murió Chiquita, unos primos fueron a levantar la casa y entre la cantidad de papeles apareció un libro de cuentas, un libro de... ¿Un diario? No, un libro de... Una contabilidad. De contabilidad, eso, así, donde el bisabuelo, o sea, el padre de mi abuelo, había escrito una especie de autobiografía. El hombre era periodista y todo. Mi madre hacía bromas de sus historias familiares y todo, pero nunca nos dijo, ustedes tienen un abuelo de tal o qué sé yo, nunca le dio importancia a eso para nada. Pero contaba historias y yo ahora empiezo a ayudar, ¿no? Y bueno, cuando vi el manuscrito me lo trajo un primo y me dice, mira, dice vos, no eras el único periodista de la familia, dice, ya, uno que era periodista. Bueno, tampoco me interesa mucho a mí la cosa familiar de los prosapios y todo eso. Lo dejé ahí. Y cada tanto que lo veía, digo, en algún momento me voy a hacer tiempo y lo voy a leer. Y lo empecé a leer y descubrí que había una historia oculta ahí, ¿viste? Y me di cuenta también que la historia oculta que estaba ahí es la misma que oculta la historia oficial. Entonces dije, mira, lo que pasa a nivel de una familia que, digamos, tiene algunos años en la Argentina, se repite de la misma forma los ocultamientos, la forma en que se maneja la historia, que se escribe la historia según o según lo que escriben los que ganan, como dice la canción, ¿no? Pero bueno, esa historia que estaba ahí con ese ocultamiento, con esa cosa que nadie, ninguno de nosotros sabía, obviamente que esto fue cuando yo ya volví del exilio, mis hermanos nunca se enteraron de nada, y bueno, me picó un poco la curiosidad, entonces me empecé a meter, y yo me agarró la pandemia, y dije, no, acá esto va para un libro, y bueno, entonces, porque el manuscrito de lo que hablaba, era de que el primer Bonaparte que llega a la Argentina, llega porque lo conoce a Sarmiento.
en una situación extrañísima. Esa parte es real. Y es tan increíble que yo me tuve que esforzar para hacerlo un poco creíble, para que no choque, ¿viste?, con los electos. Pero Sarmiento era un tipo muy lector y era fanático de Robinson Crusoe. Era en esa época un libro que estaba de moda, ¿no? Y estaba exiliado en Chile, y el gobierno chileno, muy conservador, pero lo manda a Sarmiento, que era un joven brillante, muy pagado de sí, pero un tipo brillante, realmente muy culto, ¿no?, en la época. Lo manda a hacer una investigación, un estudio de los sistemas educativos en Francia. Sube a un barco, al barco lo agarra un temporal y se lo lleva hasta las islas de Juan Fernández, el archipiélago de Juan Fernández, que está como en kilómetros de la costa chilena, pero como la costa más cercana es Chile, ese archipiélago pertenece a Chile también. Pero en un lugar que se llama Isla de Más Afuera de ese archipiélago es donde Daniel Defoe publica la historia de Robinson Crusoe. Y llega ahí el barco, o sea, arrastrado por la tormenta, llega hasta ahí y Sarmiento se fanatiza y empieza a hinchar porque quiere bajar y quiere conocer, y los marineros se resisten porque dicen que vamos a bajar, tenemos que recuperar todo el tiempo que perdimos en el viaje. Y empieza a dar vueltas alrededor y ven un fuego en la isla. Y ya, Sarmiento dice, bueno, acá está la historia de Robinson Crusoe, y se ve, consiguen bajar y efectivamente encuentran 4 náufragos. Y uno de ellos era mi tatarabuelo. Ahí empieza la historia, porque este tatarabuelo sabía hacer pozos artesianos, que son pozos de agua surgente. Se va Sarmiento, el hombre después llega a... No les quiero contar el libro, pero llega a Santiago y ahí podemos contar acá. No, pero además pero leerlo es otra cosa, igual. Leen, se van a divertir. La verdad que el libro es un libro casi de aventura, ¿no? O sea, yo soy periodista. A mí, por lo tanto, soy comunicador, no soy un escritor vanguardista ni eso. O sea, me gusta me gusta, y además mi meta siempre como periodista es que me lean, no solamente escribir, ¿no? Pero bueno, a través de Sarmiento, que lo había conectado, él conoce ahí en Chile a los exiliados, porque estaba Rosas en Buenos Aires. Estaba exiliado Mitre, Fidel López, Vicente Fidel López, sí. Y el tipo lo conoce. Bueno. Hay una peste en San Juan, una peste de fiebre amarilla, y en esa zona la gente tomaba el agua de las acequias. Entonces era un transmisor de la enfermedad, y se acuerda Sarmiento que este personaje hacía estos pozos y lo manda a llamar. Bueno, ahí empieza la historia de una parte en la Argentina, de manera que el tipo da toda una vuelta hasta que 30 años después, casi 35 años después, cuando él ya hizo una familia y todo, y tuvo varias aventuras en el camino, se incorpora a la montonera de López Jordán. Como yo fui montonero y me comí toda la historia de que nosotros nos inventamos la pólvora, la avioneta, manejar en coche, que los argentinos somos todos civilizados, resolvemos todo con diálogo y consenso, y así, porque nuestra historia es una historia de gente europea que viene muy educada y que hacía todo bien, y llegamos nosotros y rompimos todo. López Jordán, cuando se levanta, es la montonera,
bueno, primero me dije, bueno, quiere decir que yo no fui solamente la oveja negra de la familia, había otro que fue el primero que llegó acá. Entonces el heredado. Que me ganó de mano, claro. Entonces, y fue además, la familia, nadie había dicho eso, nadie contó eso, porque mi bisabuelo y mi abuelo eran medio socialistas, mi bisabuelo era feminista, era un tipo avanzado, así, pero eran sarmientistas, urquicistas, entonces, claro, lo que había hecho el fundador de la familia no estaba bien y me gustaba, ¿no? ¿Cómo se ocultó ese levantamiento de las 3 revoluciones de López Jordán? Que fueron más grandes incluso que la del Chacho y la de Felipe Varela, y fue la última, fueron las últimas de ese momento de la guerra civil. Bueno, o sea, el libro es una historia de este hombre, pero el trasfondo sí tiene un trasfondo importante que a mí me interesó políticamente, porque en el siglo XIX es donde hay una herencia de la colonia española, ¿no? En la institucionalización de la Argentina como país, pero hay una matriz de la cultura política argentina que se gesta en ese momento de la historia, y es una matriz que se niega, y que al mismo tiempo es una matriz que se va reproduciendo y que incluso se reproduce en la actualidad. Cuando a Cristina no le pueden discutir de política y la acusan de chorra, entonces ellos combaten la delincuencia, no discuten de política con Cristina. Y a esta gente Sarmiento hizo lo mismo, o sea, ellos cuando combaten contra la Montonera no dicen esto es una guerra civil, dicen esto es una guerra de policía, porque estos que están levantados en armas son todos delincuentes. Y entonces, si son todos delincuentes, se los puede ejecutar sobre el terreno, sin juicio previo, sin nada, a degüello. Entonces, es una época muy sangrienta, de mucho ensañamiento. Sarmiento, bueno, todos conocemos los escritos de Sarmiento hablando de los indios, de los gauchos, exacerbando el odio contra los dirigentes del Partido Federal. Y esto es interesante porque también expresa otro paradigma que incluso la izquierda termina incorporando, ¿no? Porque la izquierda asume en forma, una parte de la izquierda, pero digamos la izquierda tradicional, histórica, asume en forma crítica la figura de Sarmiento y la historia que plantea, que desarrolla el Mitre, ¿no? Que es el padre de la historia oficial y después lo continuaron. Porque hay una cuestión de alguna manera el marxismo ortodoxo planteaba la idea del progreso infinito, o sea que el progreso era algo que siempre se iba a estar generando, y desde el punto de la izquierda ese progreso implicaba el desarrollo de la fuerza productiva y el surgimiento de la clase obrera cuanto más avanzara ese desarrollo. Entonces todo lo que significara el progreso, así entre comillas, era como el polo positivo del proceso histórico, aunque eso implicara que fuera antipopular, porque de hecho lo que planteaba Sarmiento, que representaba al comercio, a los comerciantes de la ciudad y a los bancos de la ciudad, esa idea del progreso, él veía que el gaucho y el indio eran un obstáculo para ese progreso, había que eliminarlo, a como diera lugar. Yo creo que ahora el pensamiento ese tan ortodoxo, ha ido cambiando, hay corrientes del pensamiento que se llama el pensamiento del colonizador, que tienen una corriente marxista y otra corriente que no son marxistas, que se basan más
en la filosofía de los pueblos originarios, que empiezan a mirar, a tener una mirada más crítica con ese desarrollo. Pero bueno, esta era la idea de Sarmiento, y la idea era esta, o sea, despolitizar al adversario, deshumanizarlo también, ¿no? La sangre de gaucho, no ahorre sangre de gauchos, y eso lo decía Sarmiento, que era director de la guerra de policía, cuando lo mandan a San Juan, y cuando lo mandan al Chacho, y degüellan a todos los gauchos que se levantaban. Ustedes piensen que incluso los levantamientos de las montoneras eran de composición social heterogénea, porque en el caso de Chacho y Felipe Varela, en esa zona, era todo un pequeño campesinado, que tenían su pequeña parcela y demás, eran campesinos los que se levantaban ahí. En el caso de la zona más centro, eran peones y muchos negros y mestizos, indígenas, ¿no? Ese era el pueblo que estaba desplazado por ese día de progreso a toda costa, y que de alguna manera lo que planteaban, a diferencia de lo que dice Sarmiento de Civilización y Barbarie, no era gente que decía no toquemos nada, sigamos todo como estaba, o sea, como una política conservadora, sino que planteaba una forma de desarrollo más incluyente, o sea, que a ellos no lo dejaran de fuera, ¿no? Bueno, todas estas son confusiones que están planteadas en la historia oficial y que de alguna manera se siguen repitiendo y se siguen planteando. Y la demostración más clara de esto es que hay un movimiento popular, un gobierno popular, y exactamente se repite la misma matriz de confrontación que se generó, se gestó en ese momento histórico del país. Es igual, aparece un movimiento popular, son chorros, son bárbaros, son como es, alpargatas, sí, libro no, son brutos, todo así. Y los montoneros eran tipo, por lo menos la segunda etapa de la guerra montonera, digamos, eran todos, eran tipos que tenían una formación cultural. Felipe Varela hablaba de la patria grande, cuando los sabios de la ciudad se escandalizaban con esa idea porque no podían equipararse con los brutos del Paraguay o con los indios de Bolivia, ¿no? o con el Paraguay. Los indios y los gauchos que participaban en esos levantamientos se veían más como hermanos, ¿no? Con los pueblos originarios era más difícil, porque es cierto que, digamos, esa discriminación también se marcaba en ese campo, en el campo popular, ¿no? Pero con mucha menos fuerza, porque el mismo Martín Fierro tiene que ir cuando decide exiliarse, prefiere irse a vivir con los indios que seguir viviendo con la civilización huinca, ¿no? que lo perseguía. Ahí yo creo que hay un tema que también yo creo que es importante, que también te pone así bien de manifiesto el ocultamiento que hace la historia oficial y cómo el poder dominante se va apropiando y va seleccionando de lo que se apropia y deja de lado lo demás y todo, porque así como se ocultó la historia de los levantamientos, de las revoluciones de López Jordán, bueno, López Jordán obviamente es el más demonizado de todos porque se levanta contra Sarmiento, y mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que había venido porque lo había llamado Sarmiento después de 35 años, que lo desastre que había hecho Sarmiento, y era un tipo que no se metía demasiado en política porque como era extranjero no entendía bien la lógica de la política en el país.
pero termina totalmente volcado. Entonces, finalmente, el levantamiento de López Jordán es el más oculto porque se levanta contra Sarmiento, que es un prócer intocable y porque matan a Urquiza, que es el hombre de la Constitución también. Urquiza había traicionado desde Pavón, no digamos desde Caseros, porque en Caseros él también se une a los unitarios para derrocarlo a Rosa, pero en el ejército grande, donde participa, la única vez que Sarmiento se pone un uniforme y que se lo inventa él y se lo llena de corcholatas y de cosas así, se le saca una foto con ese uniforme porque era el que escribía los edictos, los partes del ejército. Pues Sarmiento es un genio, aparte, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de un origen humilde, que se había hecho solo autodidacta, un tipo con mucha cultura, que da gusto leerlo en esta época porque escribía con era muy moderno para escribir, pero que representaba esos intereses frente a un pueblo que estaba planteando cosas distintas, ¿no? En este caso, que hacen? Lo borran, entonces, cuando se levanta López Jordán, lo matan a Urquiza. Porque la tropa de López Jordán no solamente la componen entrerrianos, porque López Jordán había sido el lugarteniente de Urquiza, él era el hermanastro de Pancho Ramírez, que era el caudillo anterior de Entre Ríos, y había sido el lugarteniente de Urquiza en la batalla de Pavón, y después también era un tipo con muchísima popularidad en ese momento, cuando la popularidad de Urquiza estaba decayendo por todo el desastre que se había mandado, y sobre todo, o sea, él se retira de Pavón cuando la estaban ganando. Mitre ya se había escapado de la batalla, porque Mitre la daba por derrotada y se escapa, y en ese momento Urquiza da media vuelta y se retira y le regala la batalla a Mitre. Y a partir de ahí el ejército de Mitre sigue avanzando y empieza a hacer matanzas para sacar los gobernadores que eran federales y ponerlos del bando de ellos, ¿no? Y todo eso a puro de hueso, de hueso, de lo que quieran, no es porque del otro lado no se degollara, pero como eran los que perdían, eran los degollados, ¿no? Pero bueno, así este hombre, que él, según cuenta Fermín Chávez, que es un biógrafo de López Jordán, porque él es entrerriano también, es jordanista, ¿no? Esa historia de que, por ejemplo, de que eran salvajes y todo, esa es la pregunta que siempre hago, ¿no? O sea, muchos ni conocen el nombre de López Jordán, no saben quién es, porque se conoce más el Chacho o Felipe Varela de esa etapa, pero López Jordán, como lo han tapado tanto y nadie se atreve a defender, levantarse contra Sarmiento o matarlo a Urquiza, todo el mundo se calla la boca y el nombre de López Jordán no se conoce. Y sin embargo, todos conocemos, casi de memoria para muchos, la proclama principal de esa revolución. Ustedes no se imaginan cuál es. Es el Martín Fierro. Porque de la mano derecha del intelectual que participaba en la revolución de López Jordán era José Hernández. Y después de la primera derrota que tienen el primer levantamiento, donde hay batallas importantes, pero ya es la etapa donde Sarmiento ha comprado armamento de rezago de la guerra civil norteamericana y de las guerras en Europa. Entonces el ejército de Buenos Aires tiene rifles de repetición y ametralladoras Gatling, que se llamaban en esa época,
Y ya la guerra de la Montonera, que era con la chuza y alguna tercerola, que era una escopeta de un solo tiro, estaba totalmente anacrónica. Entonces ellos atacaban la Montonera y el ejército la recibía con varias descargas, pero tenía muchas bajas, tenían que retroceder. Entonces se levantan como 14.000 hombres, ustedes piensan 11.000 hombres, entre 11 y 14.000 hombres, pero un ejército que estaba formado por restos de gauchos que habían llegado de las provincias que se habían levantado con Felipe Varela y el Chacho, y de Córdoba, los puntanos, ¿no? Habían llegado a Entre Ríos y se habían incorporado. Y la patrulla que va a buscarlo a Urquiza, que ya estaba, Urquiza queda totalmente impopular cuando Mitre le declara la guerra, Mitre, manipulado por Gran Bretaña a través de los portugueses en Brasil, le declaran la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Y el mariscal Solano López era amigo de los caudillos federales, o sea, todos ellos eran amigos de los federales. El pueblo entrerriano, el pueblo que se levanta contra Buenos Aires, y en eso, al revés, veía con simpatía a Solano López y al movimiento paraguayo que habían hecho unos progresos increíbles, como tenían incluso una reforma agraria, porque era el pueblo en armas, el ejército paraguayo era el pueblo en armas, por eso no lo podían, ellos pensaron que llevaron ejército, los brasileños llevaron 30.000 hombres, Mitre puso 15.000, los uruguayos 5.000, y todo eso contra los paraguayos. Ellos pensaron que no iban a durar, que iba a ser un paseo. Y los paraguayos se la resistieron casi 2 o 3 años, ¿no? Porque era un ejército popular en armas. Todo lo que era la tierra fiscal estaba distribuida entre los campesinos. Y los campesinos hacían un servicio militar, entonces cuando trabajaban la tierra lo hacían con el fusil. Y ese era el ejército paraguayo, el ejército popular. Cuando Mitre se incorpora a la guerra de la Triple Alianza, que lo hace con un general de él, porque los generales de Mitre que participan en Pavón eran todos generales, no todos, pero digo, la mayoría eran oficiales uruguayos exiliados, uruguayos anti-artiguistas del Partido Colorado, exiliados que los había recogido Mitre. Entre ellos estaba Venancio Flores. Que le decían el degollador, le decían a Venancio Flores. Y Venancio Flores había un presidente que era artiguista en Uruguay, y con la anuencia de Mitre, Venancio Flores, que había participado en la batalla de Pavón y después en la persecución a los restos del ejército federal, da la vuelta y se mete con barcos, se mete por el río Uruguay, y empieza a invadir Uruguay para deponer al presidente que estaba ahí. Entonces el presidente que estaba ahí pide exilio a Paraguay, y el mariscal López dice que lo va a ayudar. Y Urquiza, que siempre era muy ambiguo, era supermillonario el hombre también, le hace un guiño al mariscal López. Pero Mitre, que no era bobo, políticamente no era bobo, dice: si yo voy al Paraguay y lo dejo a Urquiza atrás mío, Urquiza me va a ocupar la banca y no voy a perder. Entonces dice: lo que voy a hacer es, lo mando a Urquiza que vaya contra los paraguayos. Eso era una traición. Y Urquiza acepta. Entonces convoca un ejército, no me acuerdo, el río, la costa de un arroyo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el arroyo,
y se concentran 5.000 hombres. Cuando se concentran ese ejército, todos piensan que es para combatir contra los unitarios porteños. Cuando llegan ahí, los oficiales, eran López Jordán y estaba Felipe Varela también, que eran oficiales del ejército de la Confederación Argentina, les empiezan a decir, no, acá vamos a ir a pelear contra los paraguayos son nuestros hermanos, no sé cuál. Basualdo, era el arroyo se llamaba Basualdo. Y en un momento Urquiza tiene que ir a hacer, porque empiezan a disputarse quién mandaba las tropas, porque se junta una tropa que mandaba Mitre, y la tropa que mandaba Mitre no quiere ir bajo las órdenes de Urquiza, entonces Urquiza lo va a ver a Mitre para que le pida a la tropa de la suya que le acate su mando. Cuando Urquiza lo va a hablar a Mitre, ahí entre Felipe Varela y López Jordán le desarman el ejército. Le dicen, no vamos a ir, vamos a ir a pelear contra los paraguayos. Y entonces la gente se empieza a ir, mala, porque además Urquiza le había vendido 30.000 caballos, hizo un negocio súper millonario. Qué raro. Le había vendido 30.000 caballos a los brasileños, que eran los que estaban empujando, que eran el imperio portugués, que eran los que estaban empujando la guerra con el Paraguay, que eran los que querían terminar con el Paraguay, empujados por Inglaterra, que en ese momento estaba aliado con Portugal como con España, ¿no? Para era la alianza. Y se le desbasta el ejército. O sea, eso en la historia poco conocida se le puso un nombre que quedó así en la historia, que es el desbande de Basualdo. ¿No? El ejército se negó a que habían juntado, que era un ejército de gauchos, muchos negros, porque los ejércitos participaban muchos negros, o sea, todo el ejército de San Martín, el ejército de los Andes, era la mitad por lo menos eran batallones de negros. Y en la guerra civil también, que también es una cosa que se oculta, ¿no? Y decían que era para el ofrecimiento era que eran libres, porque hasta ese momento eran esclavos, sí. Entonces por eso iban. Sí. Qué barbaridad. No, algunos iban por eso, pero algunos iban también porque había un tema de ideas también, o sea, ideológico. Por eso hay tan pocos negros en la Argentina, ¿no? Murieron muchos, pero dicen que no es tan así, dicen que también hay mucha mezcla. Sí. Porque hay un movimiento afro. Ahora hay un movimiento afro, por eso digo, porque no dicen eso, no, ojo, dicen muchos de los que dicen que somos todos blancos, y que no, hay muchos de los que tenemos una... Sí, parece que en el último censo... En algún lugar tenemos... Algún negro. Pero bueno, sí, o sea, todos... Pero en Uruguay, por ejemplo, hay mucho más población negra que... Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí cuando fue la peste amarilla de acá, muchos se fueron a Uruguay. Y bueno, cuando pasa esa historia, lo que yo digo, en realidad me fui por la rama. Lo que quería decirle es que después de esa derrota, que era una derrota que duró bastante, porque Sarmiento le manda 5.000 hombres, pero 5.000 hombres con mucho entrenamiento, ya venían algunos que eran veteranos de la guerra de Paraguay, o sea que tenían un entrenamiento militar fuerte, bien armado, con disciplina militar. Eso también Sarmiento pensaba que lo derrotaba en 5 minutos. Y no fue así, o sea, lo que pasó fue que López Jordán armó una guerra de guerrillas, Sarmiento rápidamente le cortó la posibilidad de que se extendiera a otras provincias, porque López Jordán estaba medio hablado con el hijo de Stanislao López, que era el caudillo de Santa Fe. Ahí lo cortó la posibilidad de levantarse en Corrientes y en Córdoba, y quedó circunscrito a Entre Ríos. Entonces ellos organizan una guerra de guerrillas donde por el tipo de armamento
el ejército de Buenos Aires se hace fuerte en las ciudades, pero no puede salir al campo porque en el campo la guerrilla le ganan, pero la guerrilla no puede tomar las ciudades. Entonces esa guerra se va prolongando, la mayoría son derrotas del ejército de Buenos Aires, pero el ejército de Buenos Aires son derrotas del ejército de Buenos Aires, pero el ejército de López Jordán no las puede capitalizar, porque los tipos retroceden bien organizados, con disciplina militar, y se vuelven a fortificar en la ciudad, ¿no? Entonces Concepción del Uruguay, que era una ciudad importantísima en esa época, con un colegio de primerísima línea, o sea, el interior tenía como Córdoba, pero Entre Ríos había sido capital de la Confederación Argentina, Paraná, y Concepción del Uruguay había sido la capital de Entre Ríos, y tenía un colegio donde salieron muchos de los intelectuales más reconocidos, ¿no? Bueno, Roca salió de ahí. Pero eso dura 2 años, y Sarmiento estaba furioso, y entonces larga edictos y le pone precio a la cabeza, y entre ellos le pone precio a la cabeza de José Hernández, que después los porteños lo toman como fuera, pero en ese momento es un delincuente subversivo. Y bueno, o sea, él cuando ve lo que ocurre es que le bloquearon los levantamientos en las provincias, él decide llevar el levantamiento a Corrientes y se pasa a Corrientes, y ahí justamente estaba Roca como mandando el otro ejército y lo derrota. Entonces se tienen que exiliar y se van López Jordán con José Hernández, se exilian en la frontera de Uruguay con Brasil. Y ahí José Hernández, que estaba al pedo, como exiliado, el tipo se pone a escribir frenéticamente el Martín Fierro, que es una denuncia de la vida a la que es sometido el trabajador rural, el gaucho de esa época. Es diferente a la vuelta de Martín Fierro, donde ya José Hernández le había pasado otra historia y demás, pero en esa primera parte del Martín Fierro es un grito de rebeldía. José Hernández era mucho más periodista que escritor. El tipo venía y muy militante. Digo, cuando se da la batalla de Pavón, el tipo sale de la ciudad de Buenos Aires y se incorpora al ejército de la Confederación Argentina, ¿no? Y junto con Alem, que a los radicales tampoco les gusta, porque el padre de Alem era uno de los dirigentes de la Mazorca, él y el sargento Guitiño, eran los dos jefes de la Mazorca de Rosa, era el padre de Alem y Guitiño, y al padre de Alem lo ahorcan, y Alem ve como lo ahorcan en Buenos Aires. Después de la batalla de Caseros hay 600 ahorcados que los ponen por toda la ciudad como demostración de fuerza, ¿no? Con el argumento de que esos eran soldados de Rosa que frente a la derrota se habían dedicado al saqueo, que es probable porque eso sucedía también, pero era evidente que eso fue una cosa, vean lo que hacemos, ¿no? Sí, la teoría de los dos demonios. Sí, y ante eso se cargaron también a los jefes del adversario, digamos, de la política militar. O sea, Alem también era un hombre que participa cuando se da la batalla de Pavón. Había un regimiento de 1.500 porteños que eran porteños federales, y ahí estaban José Hernández y Alem, y no sé si Irigoyen, Jacob era el sobrino de Alem. Bueno, los radicales de eso también se lo olvidan, ¿no? Se olvidan de todo. Sí. Para llegar a hoy se olvidan de todo. Y bueno, digamos,
algo de esto está en el libro. Porque tiene un trasfondo político que a mí me interesó, porque me llamó la atención cómo después se va repitiendo la historia, ¿no? Y que eso quiere decir que hay una matriz ahí que se genera. Y entonces cuando le dicen a Cristina que es una chorra y que porque no le pueden discutir en política y porque resulta más fácil despolitizarla y perseguirla como si fuera una delincuente. Eso exactamente era lo que hicieron en el siglo XIX con los movimientos populares. Y eso a mí, y más todas estas cosas que hemos estado hablando ahora, cómo se ocultó la idea esa de que eran salvajes y de repente el creador del poema nacional era uno de los montoneros. Entonces, ¿dónde estaba la civilización o barbarie? Cuando el tipo que escribió Martín Fierro después lo reivindica, es loco, porque cuando él está exiliado, José Hernández, allá está Avellaneda. Avellaneda se propone pacificar y lo consigue. Creo que el último levantamiento lo proponen contra Avellaneda, pero ya muy chiquito, y ya como venía perdiendo los dos anteriores, tenía muchas divisiones internas, se le había ido muchos de sus oficiales, se habían enojado con él y se habían ido a él, y el hombre igual siguió, pero ya sin una cantidad de... Y lo que hace Avellaneda es federaliza bueno, para poner a Avellaneda, Sarmiento se pelea con Mitre. O sea, el partido unitario era de alguna forma Sarmiento, que representaba al comercio y a la banca, y Mitre, que representaba a la oligarquía de la Pampa, ¿no? Terrateniente. Y Sarmiento era un tipo que no había hecho política, nada. O sea, Sarmiento era un tipo muy culto y Mitre era un tipo muy político. O sea, tenían esa... Mitre además era muy mal militar, ¿no? O sea, perdía toda la batalla. Pero tanto es así que perdió una batalla con Sarmiento, porque cuando termina la presidencia de Sarmiento, o sea, Mitre dice, lo dije a dedo a Sarmiento. Sarmiento no tenía partido, o sea, era un tipo unitario, pero un intelectual. Dice, vos vas a ser presidente y chao, sube. El tipo tenía prestigio a nivel personal, ¿no? Pero cuando Sarmiento va a terminar la presidencia, el poder político lo tenía Sarmiento, y Mitre le dice, yo quiero volver a ser presidente. Y Sarmiento dice, no, va a ser el próximo presidente va a ser Avellaneda. Y lo pone, entonces Mitre se levanta en armas contra Sarmiento. Y hay una batalla en la provincia de Buenos Aires que se llama la Batalla de las Verdes, que es una montonera que armó la oligarquía terrateniente de la provincia, que arma Mitre, con un ejército de línea, con una tropa de línea que mata a Sarmiento y gana la tropa de línea, ¿no? Pero cuando está José Hernández, Avellaneda decreta una amnistía para José Hernández solamente. Y lo dejan volver a Buenos Aires. José Hernández tenía la familia, no era un hombre de gran fortuna, ¿no? Él tenía su familia en Buenos Aires con las hijas y demás, y no la veía desde que se había metido en ese baile. Y entonces a él le dan una amnistía para que pueda volver a Buenos Aires con la condición de que no se meta en política, ¿no? Entonces él llega a Buenos Aires y se mete en un delito. Y ahí termina de escribir el Martín Fierro y se convierte en un bestseller. Los mismos porteños que lo habían perseguido y que se lo de repente lo convierten, o sea, vendía a pasto en la historia. Pero bueno, esa leyenda de que los caudillos eran salvajes, por lo menos en ese caso no se dio. Cuando se da la guerra del Paraguay, la juventud intelectual, ¿verdad? Los liberales revolucionarios, si se quiere, no los liberales mercadistas, se oponen también, y incluso Alberdi se opone, ¿no? Alberdi incluso justifica el levantamiento de López Jordán. Alberdi estaba afuera del país en ese momento, pero Alberdi lo justifica.
Alberdi se peleaba con Sarmiento todo el tiempo, ¿no? Y bueno, los poetas de esa época, como Carlos Vido y Hispano, bueno, ahora no me acuerdo, pero ellos tenían publicaciones, que eran publicaciones muy importantes, y se oponían a la guerra con el Paraguay. Y de alguna manera respaldaban a esos movimientos populares que se oponían a la guerra. O sea, era al revés. O sea, los políticos, los intelectuales, en este caso, ¿no? Los intelectuales, así de la generación intelectual de ese momento, estaban más cerca de los montoneros que de la capital, ¿no? que de Buenos Aires, que de los unitarios porteños. Pero siempre había potencias extranjeras detrás jugando sus intereses. Sí, obvio, porque, bueno, España, siempre... Inglaterra, Portugal. Claro, en la Inglaterra, o sea, Sí. desde el comienzo de la independencia hay una división clara entre un partido, por eso yo decía, hay un libro lindísimo sobre la vida de San Martín, de Galasso. Y él diferencia, es decir, los liberales revolucionarios, que era la línea popular de Moreno, Belgrano, Castelli, y los libres mercadistas, los liberales de mercado, digamos, que era Rivadavia, claro, o sea, que no son, o sea, en un momento eso se separa. Y en Argentina tiene mucho más peso los libres mercadistas que los otros, pero en otros países de América Latina la Revolución Mexicana la hicieron los liberales revolucionarios, digamos, mexicanos. Sandino era era miembro del Partido Liberal frente al Partido Conservador. Hubo formas distintas. En Argentina, digamos, predominó ese sector, digamos. Rivadavia era un empleado de la Body Brothers, ¿no? Las películas animadas, había que volver a verlas. Claro. Marco Brani. O sea, se juntan los intereses de los antiabsolutistas, de los que estaban contra el feudalismo, contra las monarquías, que no estaban San Martín O sea que también. la grieta viene desde ahí, en realidad. Y sí, o sea, en realidad el tema del libre mercado como idea, pero en ese momento la idea del libre mercado estaba muy metida por los ingleses, ¿no? Por Inglaterra. Claro, se disputaban el continente, eso es lo que pasaba. Entre España, Francia e Inglaterra se disputaban el continente. España era el continente. Claro, o sea, en ese momento, lo que pasa es que ustedes en el mundo, bueno, ya nos fuimos al mundo, ¿no? Pero en el mundo en ese momento está la explosión del capitalismo, con todas las revoluciones antifeudales, si se quiere, sobre todo la de Francia. En Estados Unidos, y una que tapa mucho, que es la haitiana, porque los esclavistas que hacen la independencia en Estados Unidos no podían aceptar la independencia de los negros esclavos que luchaban en Haití. Bueno, y mientras Francia se hacía la revolucionaria, mientras tanto seguía teniendo a Haití y reventando a los pobres negros. No, o sea, le dio la independencia a los haitianos, a cambio de una deuda inmensa. O sea, le dijo, bueno, usted hay que decirle, está bien, pero me pagan a mí tantos millones de francos, y qué sé yo, lo cual los haitianos, fuera de broma, estuvieron pagando hace mucho. Sí, esto, por eso, no era el tema de las colonias lo que estaba en discusión, eso lo dice Galasso. Ni siquiera en el momento de la primera junta, cuando se hace la primera junta, lo que se discutía era la independencia de España, sino que lo que se discutía era que en España el movimiento antiabsolutista, entre los que estaba San Martín ya como oficial del ejército español,
se había esparcido, y cuando Napoleón quiere invadir España, captura al rey español, Carlos IV, y entonces en las principales ciudades de España empiezan a haber formas de gobierno a través de juntas. Está la Junta de Madrid, la Junta de Sevilla, la Junta de Cádiz, y son juntas, digamos, que expresan lo que era el liberalismo revolucionario popular de esa época, donde eran como asambleas. Todavía tienen, ¿no? Andalucía, la Junta de Andalucía. Sí, ¿No? Todavía mantienen esos nombres. claro, pero lo que pasa es que cuando sale Fernando VII en libertad, marcha todo para atrás, hace todo bolsa. Y ahí, antes de eso, ya con el avance de Napoleón, o sea, por eso acá se llama la primera junta, porque acá lo que empieza a haber en América Latina, hay un levantamiento en Chile antes, y lo hace Bolsa en Rancagua, lo que se forman juntas que copian el proceso liberal, digamos, revolucionario que se estaba dando en España. Formas de gobierno popular, o sea, tipo asamblea, y se forman eso, juntas, así, exactamente igual. Cuando Napoleón termina de entrar en España, echa abajo todo. Y San Martín era un militante, como el Che Guevara fue después del comunismo, de la revolución socialista. San Martín era un militante, un militar de la Junta de Cádiz, ¿no? Su primer jefe, esto lo voy a contar en otro libro porque bueno, hay otra familia también por ese lado, otra historia familiar, pero los jefes de San Martín, los jefes militares ya de la última etapa de San Martín, uno de San Martín aprende estrategia, se involucra en política y demás, son tipos liberales. Él fue asistente de un tipo que se llamaba Ricardo, que era el general, ya un tipo grande, que lo mandan a parar al ejército de Napoleón en los Pirineos, ¿no? Entonces el tipo era un estratega y es el maestro que tiene San Martín como estratega. El tipo se llamaba Richards, en realidad, porque era irlandés. Y el tipo, desde la burocracia que tenían, el quilombo que tenían en Madrid, con las cortes y todo eso, que estaban peleándose entre los absolutistas y nosotros, y tipos que hacían equilibrio, y todo eso, el hombre dice, no nos mandan los pertrechos, la estamos defendiendo bien, pero si no nos mandan los pertrechos, no nos mandan ni la asistencia, no van a pasar por arriba a Napoleón. Claro. Y entonces, como no se la mandaban, el tipo viaja a Madrid y se empieza a hacer los trámites, no, nada, hasta que se muere haciendo los trámites. Entonces se tiene que, el ejército se retira. Después, entonces San Martín pasa a ser asistente, no me acuerdo ahora el nombre del jefe de la plaza de Cádiz. Era el asistente, y en Cádiz había una junta y había mucho efervescencia revolucionaria. Y la contradicción era que esa efervescencia revolucionaria era antiabsolutista, pero Napoleón también, mal. O sea, Napoleón estaba difundiendo también las ideas de una monarquía parlamentaria o constitucional, y le estaba invadiendo a España, ¿no? Entonces los liberales revolucionarios populares españoles salieron a luchar contra Napoleón, y en esa efervescencia una flota napoleónica bloquea el puerto de Cádiz, y entonces al pueblo le empieza a pedir al jefe de la plaza, que San Martín era su asistente, que bombardee a la flota francesa. Y el hombre se niega y dice, no puedo. ¿No tenía con qué? No, sí tenía, pero también, o sea, estaba el puerto, barcos españoles y atrás los franceses que bloqueaban. El tipo decía,
si yo le tiro a los franceses, voy a hundir a los españoles también. Claro. No puedo, la gente no le creyó, y San Martín trató de pararlo, de decir, no muchachos, miren, este tipo, le pasaron por arriba a San Martín, lo agarraron al comandante militar y lo colgaron. Pues San Martín son todas cosas que aprende en esa historia. Cuando la logia de caballeros racionales, que era donde estaban ellos conspirando, ven, y ahí estaba Alvear, y había varios de los que después vienen, que eran militares, ¿no? Ven que el avance napoleónico ya no se detiene, deciden ir a seguir luchando contra el absolutismo, pues se enteran de que en las colonias, o sea, una de las cosas que declaran las juntas es la igualdad de los ciudadanos que vivían en la colonia, supuestamente, con la de los españoles, que hasta ese momento eran de primera y segunda, ¿no? Entonces, una de las decisiones de la Junta es declarar la igualdad con las colonias. Y al mismo tiempo estos conspiradores que ven que la revolución de ellos la van derrotando, se enteran de que empiezan a aparecer juntas en América. Entonces los tipos dicen, bueno, acá la perdimos, tenemos que seguir luchando allá. Y eran todos de origen latinoamericano, pero eran todos tipos que habían recontra formado en España, eran casi españoles. San Martín era un hombre moreno, con rasgos aireados, pero hablaba como un gallego total. Y todos ellos, Alvear era un hombre de mucha fortuna, pero San Martín era teniente coronel, era un tipo grande. Además tenía 20.000 batallas, el que tenía más experiencia. Alvear era el más fogoso, el que estaba más al frente de la logia esa. Y cuando llegan, bueno, en realidad yo me entusiasmé, pero todo este fenómeno, cuando llegan acá, la revolución, digamos, la Junta se unifica, los liberales revolucionarios, y por atrás Inglaterra les mete sí, está todo bárbaro, sigan, digan, busquen, o sea, le daba fuerza, y había gente que sí que trabajaba, sobre todo los comerciantes, ¿no? Ni siquiera Saavedra. Saavedra estaba en un primer momento con el bando más revolucionario, era de los moderados de ese sector, y se asusta cuando Moreno empieza a tomar decisiones, y entonces tiene una pelea con Moreno y termina aliado con los comerciantes y demás, que eran los que estaban más interesados en abrir el comercio con Inglaterra, ¿no? Pero esa diferencia entre los liberales revolucionarios y los libres mercadistas, que se dicen liberales, se empieza a dar todo el tiempo. O sea, como dice mi compañero, hay una brecha que va tomando distintas formas en esta altura, ¿no? Las formas de pensamiento, los contextos del pensamiento y todo lo demás van tomando otra forma. Ya no nos podemos llamar liberales nosotros, ¿no? Pero en ese momento era el pensamiento que pugnaba contra las monarquías. Más progresista, claro. Sí, era el que planteaba una revolución, la revolución francesa y todo eso venía con él. Y los liberales revolucionarios mantenían esa libertad, igualdad y fraternidad como ideales frente a los libres mercadistas, que se llamaban liberales, que lo que querían era el libre mercado. ¿Y no son liberales los libres mercadistas? No. ¿Qué son? Son liberales. Hay una regla de tres simples que yo la aprendí cuando empecé a militar. El liberal en lo económico es autoritario en lo político. Porque no hay forma. Si quieren ajustar para darle preeminencia a las corporaciones, tienen que reprimir a la gente. En la historia, los liberales en lo económico fueron una dictadura.
y ahora aparecen estos personajes. Además que están contra el Estado, el Estado no puede regular. Claro. Y al revés, los liberales en lo ideológico son estatistas. Claro. Como que necesitan garantizar la igualdad, por lo menos la igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso, si ustedes lo ven, se repite a lo largo de toda la historia, incluso ahora. Esto que se dicen libertarios llegan a ganar y nos guardan la cabeza a todos. Sí, tal cual, tal cual. No sé, no hablé un Y montón. además el modelo ese de la imposibilidad de discutir política. Porque hoy en todas las campañas está derrotar al kirchnerismo, y eso no es un programa, no es un proyecto, no hay una discusión política. Y te das cuenta cuando estás hablando con la gente. Que Es una como forma que de uno habla dos despersonalizar. idiomas. ¿Cómo? Es una forma de deshumanizar, porque el Totalmente. kirchnerismo ¿qué es? No, yo soy kirchnerista, como todos, el que querés matar a mí, ¿viste? O sea, Claro. el kirchnerismo es una cosa. Y además la palabra desaparición, que es una Sí, palabra sí, que sí, para sí, exterminio, para nosotros es una palabra. El lenguaje es exacto. Y yo creo que con el lenguaje te quieren minimizar, como mínimo. Sí, claro. Pero aparte para defender sus propios intereses. No sé si lo escucharon a Kicillof, que anduvo dando vuelta. Se pasó el petizo. Claramente diciendo de quién era empleado este Mamaracho. Claro, claro. O sea, ¿qué defiende? Si es eso lo que defiende. Acá es cuestión de intereses, nada más. Sí, sí. O está de un lado o del otro. Es así. Claro, pero vos podés discutir intereses. Es una forma de discutir política. Claro. De alguna forma. El Pero tema- lo que pasa es que lo tienen que el esconder, tema es porque que si ellos dicen no la tienen verdad, proyecto, ¿quién lo va a entonces no votar? hay cómo discutir. Claro. ¿Qué discuto? Sí, ellos no van a discutir de política. No. El kirchnerismo es un monstruo, ¿no? La cámpora. Sí, tremendo. No, yo además cuando empiezo a discutir dice, porque sos kirchnerista, ¿no? Que diga, vos también, jugado, yo soy peronista. Claro. Yo no soy kirchnerista. Claro. Entonces ahí se queda, no sabe, porque ella está preparada. Claro. Si yo le digo que soy kirchnerista, está todo bien. Ah, sos una fanática. ¿Sí? Claro. O sea, te niega la capacidad de pensar, te niega la capacidad. No. Es así. Es así, o sea. Y además nosotros sí que tenemos argumentos, pero aquí el saco rojo cae. Ahora, ¿cómo la historia vuelve a repetirse? Como Sí, dice Tani, ¿no? inevitablemente. Pero bueno, yo creo que esa es la matriz. Y a mí me interesó mucho porque, digamos, cuando a nivel personal uno sabe que si uno tiene un problema y lo niega, lo va a repetir. Y la única forma de no repetir el problema es asumir que uno tiene ese problema y tratar de resolverlo. La historia de nuestro país es una historia donde las clases dominantes resolvieron todo de forma violenta, todos los conflictos, y de forma muy violenta con estas características. Si sos un adversario no tenés capacidad de inteligencia, sos un chorro, ese tipo de cuestiones. Todo eso siempre derivó en violencia, y en violencia que termina pagando mucho más el pueblo, pero que también tiene un costo para todos. Sí. Las cosas que dice la gente, se robó un PBI. Entonces digo, ¿qué es un PBI? Yo trabajé en el INDEC, así que sí sé lo que es un PBI. Y bueno, un PBI. Y después son dos. Bueno, y después son dos. Y es terrible, y al final termina admitiendo que lo escucharon. Digo, por favor, agarra el Google y fíjate que es un PBI. Cuando lo vas a decir, sabes de qué se trata. Bueno, explícame vos. No, yo no te voy a explicar. Yo te voy a decir, yo trabajé en el INDEC y sé que es un PBI. Punto. Chao. Pero es terrible. Sí, es muy difícil. Y además es difícil acercarte, porque ¿cómo te acercas? Si vos ves que está así. Bueno. No solo ir por las redes un instructivo, que era interesante cómo discutir, ¿no? ¿Cómo es? No sé, yo lo vi, me pareció interesante, pero no lo copié, ¿viste?
enlace con gente que No me olvides. no me olvides acá sobre cómo discutir, ¿no? Como cuando se encuentra alguien muy reaccionario es dejarlo, pero empezando a crear empatía con el otro. Es difícil. Bueno, sí, claro. Para las mujeres creo que es más difícil que para los hombres. Puede ser. Sí. Creando empatía y argumentando, ¿no es cierto? Y que no nos saquen a nosotros de caja No, pero no, y que no se vengan de pero no te escuchan hablar. Yo siento que hablo con la pared. Es muy difícil mantenerse en caja cuando discutís con un gorila. No, ni siquiera. Orangután. No, justamente ahí te enseña a diferenciar cuando discutís con un salvaje, es dejarlo, porque ese es un porcentaje bastante chico de la sociedad. No considero que es chico. Yo lo que creo, si no, esto ya es otra tema que estas, viste, las sociedades son muy diferentes. Nosotros por ahí vivimos el proceso de transformación y lo vivimos internamente sin elaborarlo, pero que son sociedades muy diferentes a la del capitalismo industrial, digamos, donde hay burguesía, proletariado, capa media y más o menos el proletariado iba con determinada conciencia porque producía en forma colectiva, el individualismo del burgués, o sea, son sociedades que son más fragmentadas, son sociedades atravesadas por la tecnología, por los servicios, por formas de intervención en la economía que son diferentes, incluso trabajadores que ya no hacen participan en la producción o se insertan en la producción de forma colectiva, sino que es un individuo que está en la casa con una computadora, que ahí maneja algo y robotiza, entonces el tipo qué relación tiene con el otro. No, o el pibe de Rappi que por ahí dice, bueno, yo me manejo mis horarios, tengo mis pesitos, está precarizado pero contento, digamos. Es libre. Es libre, ¿no? Y cree que Alberto fue el que generó la deuda con el fondo. Sí. No, y no se informa, o sea, no le interesa informarse, pero digamos, eso también tiene que ver porque, digamos, la clase dominante sí maneja eso. Claro que sí. Nosotros no lo manejamos, pero no lo manejan porque ellos lo han tenido que manejar. Nosotros teóricamente nos conformamos, como dice Kicillof, con un discurso que tiene que ver con una sociedad mucho más homogénea. Que es el discurso del peronismo y que además ha ido cambiando. Yo cuando era chico ya sabías que si ibas a hablar en un barrio o en un lugar de trabajo y demás, si en algún momento querías un aplauso, ¿qué tenía que decir Perón? Ahora decir Perón y la gente dice así porque es San Martín o es como si dijeras algo de la historia. No hay esa identidad tan poderosa que había en esa época. Pero además son sociedades más fragmentadas porque la intervención en el proceso económico son diferentes, son sociedades donde el tema de los servicios han tomado una importancia muy grande, porque ustedes fíjense que antes, entre las 10 empresas más importantes del planeta y de cada país, estaban las automotrices, las metalúrgicas, ¿no? Las petroleras, por supuesto. Y ahora, entre las 10 primeras están las que manejan las corporaciones mediáticas, las gubernizadas, claro. Y con el agravante que en muchas de esas actividades, como son tan nuevas, ni siquiera existe regulaciones, o sea, son estados dentro de los estados que tienen sus propias reglas y donde la comunidad, la sociedad, como el Estado, como expresión de la comunidad, del conjunto de la comunidad, no ha podido intervenir para regularlo como se regula cualquier cosa, porque a los Rappi seguramente les va a molestar el día que el Estado lo intervenga y lo regule, pero en un momento ellos joden a la gente también, o sea, y se joden ellos mismos. O sea, también hay una necesidad de regulación, pero hay que escuchar lo que ellos quieren. Sí, pero además yo creo que hay una cosa, yo lo estoy notando ahora, que es muy difícil comunicarse con la gente joven.
Pero nosotros, mira, Me parece que somos medio autistas. Es que- Nosotros en nuestra generación grandes acá. y ellos en la suya. Claro. Si vos querés que un pibe, un viernes a la noche, Pero cuando vino Rosy a la Razábal, éramos todos viejos. pero también era un viernes a la noche. No, Rosy no, Vudú vino. no, pero es Vudú así, vino. es así, es como... A la Razábal. No, Yo yo te te digo porque digo. yo también voy a dar charlas y demás. A mí me parece que aparte de todo eso que es así, yo no sé cómo hicieron, pero nos fueron llevando a una forma de vivir que nos cagaron. Porque yo jugaba en la puerta de mi casa. Ah, bueno. Iba a la escuela del Estado junto con mi compañera de al lado, que el padre era dueño de ¿cómo se llama?, de un campito y de una estación de servicio, y mi papá era empleado del Estado. Y teníamos otra compañera que el papá era barrendero, y estábamos todos juntos, y compartíamos. Y había un club a la vuelta que la gente se juntaba a jugar a la carta o a charlar, o hacían los cumpleaños de 15 en ese cosito, y después estaban las organizaciones de las colectividades. Yo vivía en Tonelero y Palmar, en líneas que son 5 esquinas, y ahí se armaba el escenario y las nenas que iban a cosas andaluzas, qué sé yo, bailaban y todos nos sentábamos en la silla de madera y así se vivía. Y no hace tanto de esto. Va, somos viejos, pero no tanto. Pero, entonces, ¿qué pasó? No, y además todos eran ferroviarios, yo vivía en Liniers. Claro, Y también o trabajaban en Guereño, o trabajaban, ¿cómo se llama?, en el matadero, o trabajaban... Y entonces todo el mundo tenía un tema en común. Siempre. Y eso hacía que la gente se uniera también para poder solucionar. Y todo el mundo se conocía, era así. Nos fueron llevando. Ahora los pibes van a escuelas privadas, los que pueden, los que no, que se jodan, y así. ¿Viste? Hospital público y vamos todos al Suiza, ¿cómo se llama? Al Santoyani. Ahí nos vacunaban a todos. Ahora tenés la prepaga y tenés la obra social y así te van dividiendo. Y eso es lo que nos pasa ahora, me parece. Pero igual nosotros recibimos acá en el Renico muchos contingentes jóvenes. Después del ESMA es el lugar De visita. donde más se recibe, gente. Y los chicos, sí, después De escuela. sí, después de La la verdad ESMA que es el estoy lugar donde contentísima más se con que recibe haya sido gente. reconocida la ESMA porque, Sí, la verdad. porque estos hijos de su madre la iban a convertir en un proyecto inmobiliario. Ya que está él, había que decir que tu mamá interpuso el coso para que Nene no la destruyera. Y gracias a eso pasó esto, la verdad. Si no hubiera sido por tu vieja, ¿no? Así fue. No, yo quería contar que los chicos acá, nosotros en los últimos 30 días, 35, 40, después de las pasos, dejamos cierto protocolo de no intervenir políticamente. Y en los chicos que vienen acá, por ejemplo, empezamos a contar lo que había pasado en la legislatura. Y empieza un debate entre ellos. Che, no es vos boludo que lo votaste a Pineda, porque eso es un boludo. Empieza un debate entre ellos sobre ese tema, y me parece que sí, hubo cambios en la sociedad, pero que los chicos tienen amigos, que los chicos tienen grupos, que hay que escuchar a los chicos, no ponernos cuando estuvimos en Prueba Rosada el otro día con Vudú, había una abuela que armó una merienda con los nietos y los puso a verse 5L y lo contó. Ah, sí. Y bueno, sí tenemos influencia sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Sobre los Sí más las chicos tenemos. sí, sobre los Porque adolescentes. tenemos influencia no solo ideológica, sino tenemos la influencia Sí, sí. Entonces me parece que todas esas cosas hay que hablarlas, charlar. No sé si nos va a dar, hemos salido a pegarle a Milei con todo en los últimos 40 días, y creo que algo va a resultar, pero no sé si va a alcanzar estas elecciones, pero que tiene que ser una línea de continuidad nuestro con ese sector más joven, ¿no? Y tal vez lo que hay que interpretar es que los jóvenes no es que no se comunican de otra forma. No solamente se comunican, se informan.
Claro, entonces habría que interpretar eso desde nosotros, cuáles son las nuevas herramientas que ellos utilizan. Sí, y sobre la No, pero cuando empezamos en página, sacamos el diario, nosotros no leíamos a la gente joven, esa era la... Éramos nosotros, pero no leía a la gente joven. Y yo sé que ahora, por ejemplo, a nivel medio, ustedes van a ver la televisión de aire que proliferan los avisos de remedio. ¿Por qué? Porque la ve gente de 60 para arriba. Es así. Los diarios de papel no lo lee, o de los portales que se ven, no lo lee nadie de menos de 40. Todo lo demás es el telefonito. Y las redes están infectadas por la basura que se vuelca ahí, la manipulación más absoluta, ¿no? Pero la compartimentación empieza ahí, y yo creo que, como dice él, esa compartimentación etaria, digamos, generacional, hay que empezar a romperla en la familia y en la escuela. O sea, la escuela ahí falló en algo, porque el tema de derechos humanos, se supone que hay un día que se recuerda el 24 de marzo, se recuerda el voto y todo, pero los hijos tendrían que tener más. No, pero es así. O sea, este año, por ejemplo, que se cumplen los 40 años de democracia, se han hecho un montón de actividades en función de eso. Después no sé lo que pasa, pero en las escuelas se trabaja. Sí, pero hay muchos docentes macristas. Sí. Lamentablemente. Está bien, pero el tema está instalado. Sí, tampoco es toda la juventud, ¿no? No, por supuesto. Los que votan a mi ley. O sea, hay muchos jóvenes que no lo votan. Y se sienten convocados por otras cosas. Inclusive todos estos chicos que yo no sé ni los nombres, esos raperos ahí que son populares, que se declararon en contra de mi ley, no me acuerdo el nombre, eso es bárbaro. Ojalá hubiera una... Lo que pasa es que los jóvenes siempre se movieron en sus propios ámbitos. A mí me parece que porque no estén acá o no estén en los lugares donde uno va, no quiere decir que no estén haciendo algo. Pero acá también se hace, el sábado hubo un baile. Contá. Que a mí me sorprendió porque es la primera vez que vengo. Es una actividad ligada al tango, ¿no? Un día de semana. Y hacían con la conmemoración que se hace en septiembre, organizaron un baile. Y por lo menos había 100 jóvenes, por lo menos. Y bien, yo me había enterado un ratito antes de mandar un mail votando. Hay que venir a volantear. Comenté a un muchacho que tenía un lado y al otro, y no le tuve que explicar nada, ¿viste? Enseguida, a ver, estoy viendo en página 12, ponme. Hay como en todos lados, ¿no? Hay como que se juntan para presentar, otros se juntan para, qué sé yo, ir a joder otro a la noche. Es así, ¿no? Es decir, nosotros, por nuestra edad, yo lo veo con mis hijos, con mis nietos, ¿no? Hay cosas que, bueno, vamos a dejar, sí, está bien, porque no tengo esa comunicación, pero la tienen generacionalmente. Yo creo que sí, que nosotros tenemos cosas no anticuadas, pero por ahí hacemos un encuadramiento sindical. Y el encuadramiento sindical hoy es muy difícil. Está desestructurado por el sindicalismo. Entonces, tenés por un lado Palazzo, por otro lado Moyano, están opuestos a los otros, pero no se pueden juntar. Todo muy desarticulado está. Y no solo ahí, sino desarticulado en general la sociedad está desarticulada, me parece, ¿no? Vos lo ves en las escuelas, hay escuelas primarias por todos lados. A una cuadra de mi casa, en una casa de familia, que vivía una familia sola, pusimos una escuela primaria.
¿Cómo se integra eso al conjunto de la educación? Todo es integrado para eso. Pero con todo eso, el sábado acá había 100 muchachos jóvenes y todos haciendo una misma actividad, integrados todos con el militar y sabían dónde venían. Bueno, yo quiero decir que esta actividad fue otro de los actos. Estamos haciendo actos de desesperación. A veces son los que funcionan. Hay un dicho en inglés que no tiene traducción, no he encontrado ninguno que se parezca, que dice que a veces para no perder la cabeza hay que perder la cabeza. Sí. Entonces, hay un taller de tango acá, entonces en estos actos de desesperación dijeron, vamos, el público del tango es conservador, machirulo, vamos a tener una orquesta de 17 compañeros, una orquesta bárbara, que vino gratis, ¿no es cierto? Y ahí vamos a traer ese público y le vamos a empezar a hablar desde la cultura. Y claro. Entonces, bueno, pero se fueron calentando el pico y algunos pasó de la cultura ya a pegarle miles. Una mujer saltó de una mesa y dijo, callate, le gritó, ¿viste? Entonces, acertado, le pegamos al público que nosotros queríamos. Y bueno, y estamos haciendo esos actos saliéndonos del protocolo de un lugar que nosotros siempre hicimos que no fuera partidario, ¿no es cierto? Que no se embanderara con ninguna... no corresponde tampoco, pero bueno, estamos haciendo actos desesperados y vos asististe a un acto desesperado, otros que nos hicieron los chorizos para el acto desesperado y da resultados. Yo creo que uno de los temas es que las organizaciones políticas, y vos sabes más de esto, antes había una gran capilaridad, es decir, los frentes de masas. Entonces estaba la JTP, las organizaciones sociales. Cuando aparecía un dirigente social, mandábamos a cubrirlo. Yo, estuve cerca de los de Agustín Tosco, no yo, sino mayores que yo, y cuando apareció Agustín Tosco se le mandó a alguien que supiera escribir, a alguien que supiera relaciones internacionales, se lo cubría al dirigente. Hoy hay una anticapilaridad, las organizaciones políticas están muy metidas para adentro, muy haciéndose en su salsa, muy esperando el mensaje del dirigente, y se ha perdido esa capilaridad. En cambio, las organizaciones sociales nos hemos quedado con esa capilaridad porque eso era obvio, no tenemos otra cosa. Claro, no tenemos otra cosa que hacer. Pero bueno, ese tipo de cosas me parece que es parte de lo que hay que repensar, primero intentar ganar, pero si el tema también está que podemos perder, también estamos tomando, les comentaba a mi compañero que si yo, por ejemplo, metimos todo lo digitalizado, 17.000, tenemos 17.000 horas nosotros, entre gente que habló, compañeros, lo metimos en una membresía, en una organización de derechos humanos en Sudáfrica, metimos todo eso para no perderlo, formamos una asociación, porque si nos echan hay que volver a retomar el lugar. Estamos todos los interviniendo entre los dos planes, uno desesperado a ganar votos y el otro el plan B de cómo vamos a reorganizar la resistencia. Yo te digo una cosa, ¿no? Nosotros, todo esto que estamos diciendo hay un fondo de razón fuerte porque uno lo ve, porque yo soy periodista en todo lo que es comunicación y todo, aparte de que mi trabajo cambió de así totalmente, eso también que cambió con la sociedad, pero hay una cosa que es real, ¿viste? Con el bolsillo. Sí, ¿no? Si el bolsillo no te alcanza, podré darle 20.000 vueltas a la historia y no le vas a tocar una. Era muy difícil salir a hacer campaña antes que pasamos largada por esta serie de medidas, porque la gente te decía, bueno, ¿por qué dice que va a hacer esto? ¿Por qué dice que va a hacer esto? ¿Por qué no lo hace si es el ministro de Economía? ¿No? De alguna forma te lo estaba diciendo, por lo menos lo promete, pero no, quién sabe lo que hará cuando lo tenga la posibilidad de hacerlo. La verdad que hacía falta que empezara a tomar medidas concretas, porque si no, no hay forma de hablarle a nadie, o sea, pasa la brujería. Pero bueno, yo creo que sí, con toda esta
tan de derecha que no dan mucho espacio, o sea, el tipo que se... Pero hablan de otra cosa. Hablan de otra cosa la derecha. No hablan de política. No, por eso hablan de otra cosa. No, pero ellos cuando dicen que van a privatizar todo. Dicen la verdad, lo que van a hacer, sí, sí. cosa que antes no. Pero es económico, Mentían, ¿viste? es lo que Podían, decía. bueno, Es el liberalismo económico. es terrible. Pero lo dicen, antes te engañaban. Solamente si se Dígame que no lo voy a... A defraudar. Macri también. No, Macri también. Macri también, pobreza cero. No decía pobreza cero. Iba a dejar todo lo que estaba bien y lo iba a mejorar inclusive. Pero ya no mienten, entonces si Por eso es tremendo, contra no entiendo. a los que no le mienten y saben que son sus verdugos, quiere decir que la gente no escucha lo que están diciendo esos tipos. Mira, Yo yo creo que esto que está haciendo más ahora se tendría que haber hecho al principio. Entonces, Sí, pero tenía el corsé del FMI, por eso no lo pudo hacer. y bueno, Ahora que se soltó mira, un poco, la historia interna desde que existe el FMI es o se enoja el FMI o se enoja el pueblo. Exactamente. Tenés esa disyuntiva Igual, todo se el tiempo. enoja el FMI. Entonces, el que se enoje el FMI, un poco del apoyo del pueblo, puede negociar y decirle, no te voy a pagar, pero aguantate Cuando más porque los muertos no. Claro, o sea, ¿qué es lo que hizo Néstor? Néstor ¿Qué es lo que está y haciendo Lula Massa? se pusieron de acuerdo y le pagaron al fondo. Qué genio los dos en ese Sí, momento. pero no le debíamos 50.000 millones. Bueno, pero Más la ley. por lo menos le criterio. Al Fondo Monetario. Y las Es LELICs. difícil, porque antes eran acreedores privados, que era otra negociación. Estas son, el Fondo Monetario son los estados. Claro. Obvio. Es mucho más difícil, por eso es muy difícil las quitas y todo lo que hubo en la discusión anterior. Pero lo que sí tendría que haber es ponerle un freno a las imposiciones que ponen los tipos en cada A la regulación. en cada revisión, sí, que se hace de las metas. Cuando Sí, que- Cristina presentó el libro, sinceramente que iba por todos lados hablando, ella lo decía claramente, o por lo menos yo lo entendía así, de que una cosa era pagarle al fondo, antes, cuando Néstor le tuvo que pagar, que era un embrollo de años y años y años, dictadura, que no se sabía qué habían hecho con la plata, quién la había pedido, pero que acá era tan clarito y tan cortito, que nosotros podíamos tener una actitud para, como llama, de defensa contra esa deuda. Qué Sí. terrible, ¿eh? Sí, Lo que yo se lo que yo vi es aparece Guzmán con mucha chapa académica y muy bien relacionado con los que aparecían como autoridades de economía en el fondo y en Estados Unidos. Sí. Porque el padrino de Guzmán, este hombre escribió un libro con el marido de la ministra de Economía de Estados Unidos, Janet Yellen. El tipo era íntimo amigo de Stiglitz. Y este Guzmán era el discípulo de Stiglitz. Entonces, este Guzmán iba y me decía, no, fue una barbaridad el préstamo que se le concedió a Macri en su momento. Eso, y la verdad que ahí hasta Cristina entró, o sea, todos entramos, diciendo, bueno, los tipos están reconociendo que hicieron cagada, No van a aflojar. algo van a abrir para negociar. y a ver el fondo Entonces, bueno. todos los Está bien, claro, buena. todos los sectores del fondo había. Entonces, cuando el tipo va a negociar, le corren el arco, como te hacen siempre. Sí, claro. Y el tipo, lo que tiene Guzmán es que no era un político. Entonces, al tipo cuando le corren el arco se queda así. O sea, lo que él pensaba que iba a hacer porque él estaba bien relacionado con él y con aquel, cuando le corren el arco, el tipo se tendría que haber plantado. Claro, lo que pasa es que Néstor, nadie se acordaba los nombres de los ministros de Economía de Néstor, porque él era el que manejaba las cosas. No, bueno, ahí la verdad que sí hubo cuando lo que le da el fondo son la postergación de 4 años con el crédito de stand-by y con una revisión de meta cada 3 meses te pusieron la
El que manda la política, manda la política, no manda a la economía. La economía es una ciencia auxiliar. Entonces, el que tenía que haberse puesto los pantalones era nuestro presidente. Todas esas situaciones son situaciones difíciles, ¿no? Sí. No es que uno lo piensa y se va a hacer así como está. Incluso a Massa, que si algo sabe el tipo es negociar, porque es un buen negociador y tiene relación con... tiene olfato para el poder y sabe dónde huele la sangre y sabe por dónde va. O sea, es más tipo sabe más eso. A él le costó, porque los tipos no se les movían, se les plantaron y no se les movían. El tipo, para conseguir una postergación, tuvo que calpar. ¿Pero qué hizo? Pues consiguió los yuanes de China, le pidió un plata para calpar y le dijo, te la doy y seguimos negociando. O sea, no le sacó tanto tampoco, le dijo, le consiguió una postergación hasta noviembre de la revisión de meta. Sí, y que le suelten la plata para presentar la los tipos están jugando también a la política, como jugaron antes con Macri y ahora juegan con la derecha también. Pero el tipo por lo menos tuvo resto para negociar porque es más político. En cambio Guzmán era un técnico. Y Alberto bien. Bueno, Alberto era una persona. Un operador. Es un operador político, o sea que él cree que la política es eso. Claro. Digo, es lo que yo pienso. Pero no, yo también pienso. En cambio Massa sabe que no es así. Por eso, aunque Massa, suponente, ¿no? Hagamos una teoría, Massa es más de derecha que Alberto. Pero es más confiable. Totalmente. Porque el tipo es político y sabe lo que le conviene y no le conviene. Entonces, cada cosa que hace también él se compromete. Y cada cosa que hace lo pega más al peronismo como fuerza política que lo respalda. Sí. Alberto, por lo menos en lo personal, cuando uno hablaba, él decía, los propios, como ya están acá, no les doy nada. Con lo que tengo que negociar todo el tiempo son con vosotros, porque esos son los que los tengo que ganar. Entonces a los propios no te daban nada. Y además, él especuló con algo que es la desmovilización de las bases, porque él dijo, si me equivoco, salgan. Y eso no es. Bueno, pero no es la experiencia política de él esa. No es su... Pero es la experiencia política del pueblo y sin embargo no salimos. Y si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No se armó ningún quilombo. Eso es la clave. Pero yo creo que ahí era porque había un colchón y movimientos sociales que funcionaban como colchón o una cosa así, porque esos movimientos no existían. Es verdad. En el 2001 y salió todo el mundo a incendiar el país. Sí. Ahora, está bien, los movimientos funcionan como una contención y donde el Estado no estaba, ellos aparecieron, pero al mismo tiempo funcionan como frenando un poco. Claro, diciembre sin saqueos, ¿no? Diciembre sin saqueos, Claro, ¿no? y en una situación difícil, o sea, la gente, uno la va a ver, la escucha. Sí. Yo lo digo como autocrítica Yo también, estoy ¿no? en la provincia, ¿viste? Y cada vez que pasa por la góndola de la carne, la puteada más chica a veces. O sea, es difícil. Por eso yo creo que todas las medidas que estuvo tomando Massa ahora le dan un respaldo y desconcertó a la oposición, porque la oposición quedó totalmente borrada. Entonces él tomó la iniciativa, ocupó el centro del ring y los tipos tienen que empezar a discutir si están de acuerdo o no con lo que él propone. Lo que él propone tiene buena aceptación en la gente. Si los tipos están en contra, se ponen en contra de la gente. O sea, empezó a hacer política. ¿Sí? Además empezó a tirar algo para el pueblo que estaba pasando mal. O sea, sobre esa base se puede hacer
se puede hacer militancia, ¿no? O sea, si no era muy difícil. Claro. Y no, y encima mandó a hacer, digamos, a hacer leyes, no solo decretos. No, si uno las mira a fondo, todo esto que está sacando él, o sea, lo que pasa es que es un día y uno no para, pero realmente son cuestiones de fondo. Son de van fondo. a cambiar bastante la cosa. Y que tal vez No, pero inclusive la ley esta de la, ¿cómo se llama? Sin IVA. No, la otra. Ganancias. La de ganancias. Sí, yo estuve ahora en el... Va a ser ley y en el ya. 2024, ganemos o perdamos, va a seguir, porque es una ley, ahora es un decreto, hasta diciembre. Claro, pero ahí, una vez que ahí se apretó promulgue- él. Si no gano yo, en diciembre por ahí cae. Claro, Tengo que ganar no, yo. está bien, Claro. pero si sale la Nos ley... apretó de todos lados. O sea, él puede subir él Sí, puede- pero andamos- él no lo puede sacar, pero puede subir el piso. El piso. Claro, el mínimo. claro. Sí, es ley. La ley ¿Qué dice eso. es lo que hizo? O sea, subir el piso a un lugar donde un trabajador más o menos no lo paga, pero son todas cosas de fondo. O sea, el registro de tierras fiscales para Eso- eso es re importante. Ese 15% a las grandes fortunas, el 15% a las El grandes 15% de las transnacionales. Las sí. transnacionales, a la facturación. A la Porque siempre eso el es. sistema de sobre su facturación afanan. En cambio ahora le quiere meter le quiere meter 15% sobre la facturación. Muy bien. Porque tributan en otros lugares. Sí, Está bien, ¿no? Sí, Entonces, No pueden seguir en negro trabajando. De las horas de Y jornada las laboral multinacionales también simplemente no manejan. de mucho peso, son todas cosas de peso, no son moco de pavo, así que chicos repartiendo. y yo ayer explicó, si entendí bien, por ejemplo, porque le decían, bueno, como había sacado el ingreso del IVA y qué sé yo, cómo cubría ese faltante. Y él explicó que era grabando a lo que viene hecho de afuera, si entendí bien, creo que sí. Y bueno, está bien, lógico, nuestro trabajo tiene que estar protegido, si no, ¿cómo Sí, hacemos? en parte es el impuesto país, en parte es lo que ellos piensan que puede subir el consumo. Claro. Que es como una cosa virtuosa. Claro. Y que tal vez todas estas medidas se tomen en cuenta para dentro de poco hacer una reforma tributaria del Claro, centro, ¿no? pero que en el fondo la va Va dibujando a sentar la la plaza plaza. concreta, ¿viste? Porque Claro. sí, uno cuando las ve así en el bulto, que viene una y otra, bueno, parecen cosas chiquitas que le van empachando. Y no, para mí son cosas, cuando Los aportes Cristina sacó personales. la AUH, todo el mundo decía, nada, ¿no? ¿Te la va a sacar? ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué se lo digo? Qué importante. La medida importante. Claro. La baja de los aportes patronales para las pymes, para los que toman nuevos empleados Claro. durante determinado periodo. Esto que se habló del Son mandar dos cosas que para mí son muy importantes, marcan un camino de lo que él está diciendo, lo que haría un gobierno popular en el caso de ganar las elecciones, y además lo compromete. Claro, Totalmente. para lo que vaya a hacer Para él lo después. compromete para lo que va a hacer él como gobierno y todo lo demás. O sea que todo ganancia en este sentido, él se lanzó de cabeza. Él dijo, yo si la única forma de ganar es esta, me meto en esta. Y realmente el tipo se la está jugando. En eso hay que reconocerse. El tipo se la está jugando con una propuesta que tiene que tener una respuesta de militancia, ¿no? ¿Y el círculo rojo para quién está pateando? No, está dividido entre Bullrich Y Milei. y Milei. ¿Y ley sí también? Sí. O sea, todos los, por ejemplo, los ojeros, todo el dispositivo sojero, no sé si todo, pero una gran parte está con Milei. Los extranjeros, digamos. Los ojeros, No, extranjeros, pero son extranjeros. sí, pero los de acá también. Pero acá o sea, ¿Qué les y importa? los unicornios, Claro. eso también
juegan con él porque ellos no quieren que el Estado intervenga En nada. en su actividad. Y Roca es un tipo que tiene espalda para buscar ese. Para Paolo Roca lo mejor sería Macri. Pues Macri es enemigo de él, pero sería Rodríguez Larreta. Yo la verdad que pensaba que iba a ganar Rodríguez Larreta esa disputa. La verdad que el discurso que ellos generan comunista violento y confrontativo terminó generando un candidato a imagen y de semejanza de ese discurso que ellos usaron para combatir al kirchnerismo y el peronismo, ¿no? Entonces desaparece este tipo, porque además este tipo se lo mete Eugenian para joderlo a Macri. Claro. Y después se le escapó del. Porque el tipo lo que hace conecta con el discurso que arman ellos para el discurso ese que es violento que armaron ellos para combatir a Cristina Medianet. Sí, pero le empiezó la relación con el Papa, entonces Ernequian está furioso. Sí, Ernequian, Roca, todos ellos, en el fondo, bueno, Ernequian sí dijo que ya no tenía nada que ver, que se había separado, pero hay ejecutivos que eran de Ernequian que pasan por ahí que están trabajando con Milei. O sea, los tipos están, además aparece un loco que conecta con ese discurso y que además convoca rápidamente las corporaciones lo rodean y le meten el ministro de Economía, el ministro de no sé qué, son todos tipos. Pero Villarroel. Y Villarroel con los milicos. No, esos son los milicos, pero ellos tienen dos centros de formación de cuadro para esas cosas. La Fundación Mediterránea, la de Caballo y la de Melconian, esa obra. Y el SEMA, que fueron todavía son más liberales, que es donde están Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que son los que fue a buscar o los que le aparecieron a Milei. O sea, las corporaciones tienen el sistema tiene su escuela de cuadro o su cuadro ya, que si aparece un loquito lo van a rodear y a hacerle. ¿Y con Bullrich quiénes están? Y Melconian. No, claro, Melconian ella lo puso a Melconian que es Fundación Mediterránea. O sea, pero todo eso está interconectado. Claro, sí. Por eso Macri Del CIP no pone se huevos. decide, Claro, Macri pone huevos en la boca. Él ve que si ¿cómo se llama? Patricia Bullrich no entra lo van a apoyar a todo lo otro. Junto por el Cambio se destroza, estalla. Sí, en el sistema, claro. Bueno, el tipo pone huevos en la boca. Bueno, últimos comentarios, pues son cerca de las 9 y tenemos el hábito y tenemos la amigo que tiene que firmar el libro. A mí también. Así que bueno. Y a Massa no le va a quedar más remedio que en el balotaje tener que negociar con algunos sectores que por ahí para nosotros no son tan simpáticos, ¿no? Yo creo que es así. Perdóname, ¿no? Pero esta campaña va a ser así, distributiva y muy lanzada a convocar a nivel popular. Si entra el balotaje y hay que pelearla después, va a ser muy al revés, para tratar de sacarle votos a la derecha que quede colgando afuera. Ayer apareció la encuesta esta de no sé cuánto, Nancita, el español. Sí. Sí. Que dice que hay una pequeña diferencia a favor de Milei, pero muy pequeña. Sí, pero que son no, bueno, en la encuesta, y es el tipo que acertó. Pero también dijo que un 50 y pico % no lo ve en sus cabales a Milei. Claro. Yo le digo, no, pero si uno ve lo que está pasando junto por el cambio, la debacle que está haciendo el tipo, uno tendería a pensar que es menos lo que sacan ellos. Que hay otras encuestas que le dan 36 o 37 a Milei, 31 a Massa y a Patricia Bullrich le dan 24, 22, muy abajo.
Y hay una cosa de desesperación, ¿no? O sea, se les ve a los tipos que están desesperados. Ahora, ¿Ese 24 dónde va a parar? es más para mí, ¿cómo? El 24 de Bullrich va a parar. ¿A dónde va a parar? El 24 es el grupo, no sé, No. puede ser, es raro, ¿viste? Cómo se mueve ese voto, porque la base de sustentación de... Uno tendría a pensar que los más loquitos de Juntos por el Cambio se fueron a Milei. Sí, sí, ya se fue. Y que los que estaban con Rodríguez Larreta son los que se quedaron Juntos por el Cambio. Entonces, esos tipos hasta se los podés ganar Claro. con alguna una estrategia de campaña. Uno tendría a pensar ese tipo de movimiento. La verdad que Es difícil. yo le creo para mí es más creíble la encuesta que estaban diciendo ustedes, la del CELAC, porque es gente más seria y todo. Pero bueno, si uno mira cómo se está comportando la derecha, eso de Patricia sobre todo, tanto que siga. Es que es impresentable, encima de todo. No, es inepta, Ay, total. por favor. Le preguntan qué va a hacer, no sabe explicar. Siniestro. Ahora, si tenemos que votar entre uno y otros, porque Ay, no, por favor. Voto Yo, en blanco. la verdad, no sé, sería inconsciente, pero a mí no me entra en la cabeza que no gane este tarado. La verdad, no lo puedo creer. Sinceramente. Yo pensaba lo mismo con Macri. Todos pensamos. Mira, yo que tengo Pero- una teoría conspirativa, pienso sería? que Milei va a subir, lo van a echar por inepto y la que va a quedar va a ser ella. Ah. No, Pero había que pensar. Pero no está loca. no está loca, es cierto. Ella que no es loca y es Entonces, una Esto se puede quedar solo. Había que pensar hacer un juicio político. que antes que Cristina lo presentara Alberto, nosotros pensábamos que Vidal ganaba la provincia de Buenos Aires y que Macri repetía. Hasta el anuncio de Cristina. Sí. O sea, nuestra lectura de lo que pasaba entre la gente y todo eso era que... Cristina tenía posibilidad de pelear. No sé. En ese No, pero en ese momento estaba instalado que Vidal repetía y el Clio avanzó y fue una sorpresa, ¿no? Por eso se lo bancaron los intendentes Aquí sí. Y lo siguen bancando. No vamos a poner nosotros una candidatura que vamos a perder y perdemos No, claro. la vinculación con el territorio. El tipo jugó y ya jugó. Yo creo que el tipo entendió una lógica de comunicación. Ujú. Por eso cuando Máximo se pelea con él por lo que él dijo, se equivoca, porque si el tipo ganó la elección porque entendió una lógica de comunicación. Claro. Entonces tiene que escuchar lo que el tipo dice para es el tipo que ganó, ¿viste? O sea, no tenés mucho. Algo hizo para ganar. Con nada, con los pies, ganó. Sí, Caminando. sí, pero Ahora. con mucha llegada con la gente, ¿viste? O sea, No quiero decir cuando se metía en un pueblito, en una placita, viste, ahí a hablar, viste la cosa de decir, tengo que convencerme, y los convenció, ¿no? Pero Kicillof en el balotaje va a jugar a favor de Massa fuertemente en la provincia. Desastrosa, La desastrosa. provincia no la quiere, por eso la tuvieron que sacar y ni siquiera la pusieron para repetir ahora. Porque la provincia no la quiere, quedó esa imagen de que la mina Es una inepta. es una inepta total, Total, claro que sí. incluida ahí en la base militar, Sí. no iba ni a la gobernación, o sea, no, eso lo ves. Y Kicillof eso lo puede. Lo ves en todos lados, va a la intendencia de tal, va al pueblo de tal, inaugura tal cosa, habla con la gente, Un montón de Ataca. ataca. Sí, pero va al contacto, ¿viste? Va al contacto. Va al contacto y a escuchar. Escucha a la gente y trata de resolver los problemas. Él también lo que hizo esto, ¿viste? Claro. Exactamente, así es. La escuela de... Bueno, yo creo que agradecerle a Luis.
Pero no dijeron Perón. Abril.